No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede ocupar su lugar. Trataré de ser bastante breve esta tarde, ya que quiero yo realmente hablar sobre el tema agradecidos por el favor de Dios. ¿Por qué lo digo? Si lo pudiera decir de una forma, en forma de un título, de una forma más sencilla y práctica, lo diría: bendecidos por Dios. Porque realmente nosotros debemos de ser agradecidos por la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Y por qué al hablar del agradecimiento de todo ello, nosotros ahora realmente en el mundo secular o en nuestro diario vivir, sabe que hay personas que son desagradecidas? Hay personas que son desagradecidas, que muchas veces hasta les hace falta darle gracias a alguien cuando les da algo, les alcanza algo o les ayuda en algo. Hay muchas veces que no hay ese instinto de agradecimiento hasta hacia otra persona, y cuando no hay ese instinto de agradecimiento con otra persona, imagínense cómo estará el agradecimiento para con Dios. Haga nomás una medida ahí así tan sencilla. Yo agradezco mucho a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y por sus múltiples favores que Él ha hecho para conmigo. Yo no sé cómo usted, pero cuando hablo de agradecimiento, al primero que yo le rindo mi agradecimiento es a Dios por todo. De ahí a todos los hombres que contribuyen, a todos los hombres que me ayudan, a todos los hombres y mujeres que están al lado nuestro, que nos ayudan, que nos dan fuerzas, que nos dan ánimo para continuar adelante en el ministerio. Yo creo que algunas veces nosotros decimos, pensamos que no debemos de ser agradecidos. ¿Cómo no? Y yo quiero tocar algunos puntos bastante relevantes en esta tarde con respecto al agradecimiento. Y el agradecimiento no solamente del hombre mismo, sino que la naturaleza misma lo va a describir en medio de todo ello. Punto número uno que yo quiero que examinemos es verdaderamente que nosotros encontramos en el libro de Mateo capítulo 13 y en el verso 3 dice que el sembrador salió a sembrar, dice en el verso 3. Y cuando hablo acerca de ese hombre que siembra, yo sé que hay muchos que saben un poco de campo y saben muchas veces que el campesino al salir a sembrar, él se convierte en un hombre de fe. Se convierte en un hombre de fe porque él lo único que hace es depositar esa semilla, pero él no sabe verdaderamente si esa semilla traerá fruto. ¿Por qué? El único que sabe que sí traerá fruto es el Señor, porque Él es el único. Pero sin embargo el hombre lo hace en una fe y una convicción. Lo hace en una convicción no de que la tierra va a producir el fruto. Él lo hace en la convicción, esperando que Dios es el que va a hacer producir ese fruto. Porque lo primero que el campesino hace, lo primero que hace es decirle: Señor, en tu nombre deposito esta semilla y tú le darás crecimiento, porque ninguno de nosotros puede entrar y hacer que aquello crezca. Por lo tanto, la confianza de este hombre tiene una codependencia de Dios. Así sea la codependencia nuestra para con nuestro Dios, en creerle que Él es el que produce en todo aquello que nosotros sembramos. ¿Por qué? Porque recuerde que esta semilla que deposita el campesino allí, esta semilla tiene que morir para dar fruto a algo nuevo, para que en abundancia traiga fruto y alimente a muchos más. Así es la vida, dice, así es la vida de muchos de nosotros. Es necesario que nosotros muramos al hombre viejo para que traiga fruto, y traiga fruto lo suficientemente grande, porque entonces las personas dirán de nosotros: este hombre, esta mujer, este hombre es diferente, algo ha pasado con él. Eso significa los frutos
que va produciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es necesario. Es necesario morir a nuestra vida, a nuestra vieja manera de vivir y decirle: Señor, ahora yo soy un hombre nuevo. ¿Por qué? Por eso que yo, al examinar eso, me daba cuenta que realmente qué importante es morir realmente a las cosas aquellas que no agradan a Dios. Número dos, yo quiero que nosotros veamos la importancia también de ser agradecidos con Dios, y que muchas veces nosotros alcanzamos la misericordia de Dios a través de otros. Y usted me va a decir: ¿a qué se refiere? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, del verso 7 al 8, nos recuerda a nosotros la salida de aquel pueblo que estaba clamando, del pueblo de Israel, que estaba clamando por ser libres, y ellos estaban ¿en qué? En esclavitud. Mas sin embargo, el Señor, que todo lo puede, el Señor que todo lo conoce, verdaderamente Él escucha a aquellos que le claman. Y dice en el verso 7, dice: y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues le he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. En otras palabras, aquel tiempo para el pueblo de Israel era un tiempo de opresión, era un tiempo difícil, era un tiempo de problemas, era un tiempo de grandes adversidades, porque a algunos de ellos se les había puesto hasta doble carga. Muchos de ellos producían los ladrillos, y al producirle los ladrillos, a ellos les estaban diciendo que ahora ya no iban a hacer nomás lo que ellos estaban haciendo, sino que tenían que duplicar su trabajo. O sea que el oprobio era bastante fuerte, la prueba era grande. Pero sin embargo, dice que entre medio de todos ellos, porque no todos ellos clamaron a Dios, no todos ellos, hubo un grupo que clamó a Dios, y Dios escuchó desde su monte santo, allá donde le habló a Moisés, donde le dijo a Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahí escuchó Moisés la voz de Dios, y entonces le dijo: he oído la voz, he oído el clamor de mis hijos, y ahora tú irás y trabajarás. Lo toma Dios lo toma y le dice: mira, lo vas a ir y lo vas a sacar de esa esclavitud. Qué lindo, ¿no? Porque en ese momento, cuando Moisés llega, parece que no hay ningún poder, no hay ninguna autoridad. Pero cuando Moisés comienza a presentarse delante del faraón, aquellas cosas empiezan a cambiar. Y aunque muchos le contradecían, Moisés sabía que no iba con su fuerza, sino con el poder y la presencia de Dios. De tal manera que en un momento determinado el faraón les permite salir y les dice: está bien, váyanse. Y en ese momento el pueblo de Israel sale y empieza a tomar oro, empieza a tomar ganado, empieza a tomar muchas de las pertenencias que Dios les ha dado, y las van tomando, y hasta ahí todo es felicidad, hasta ahí todo es gozo, hasta ahí todo está bien. Pero inmediatamente que salen de la puerta se encuentran con un problema, y el primer problema es que ahora vienen los egipcios detrás de ellos tratando de matarlos. Ahora tienen un mar por delante, que tienen un problema, y todos se acercan de antemano contra Moisés. Pero Moisés viene y le pregunta al Señor, y el Señor le contesta que lo que tienes es tu mano, extiéndela. Y dice: y con el poder de Dios aquel mar se abrió, y los israelitas pasaron en seco. Mas sin embargo, más adelante, todos conocemos la historia, empieza aquello a darse cuenta de una quejadera del pueblo de Israel. Era un pueblo que no estaba agradecido con Dios, aun cuando lo había sacado de la esclavitud. Muchos de ellos preferían volver atrás. Muchos de ellos preferían seguir allá atrás, así como el hombre muchas veces anhela estar en el pecado.
Muchas veces la persona viene, se convierte a Cristo, pero aquí en la iglesia no se siente bien. Ellos prefieren la pachanga, ellos prefieren la fiesta, ellos prefieren estar hablando cosas que no te edifican, prefieren estar haciendo todo ello, que estamos atándolos cada día nosotros con el mundo. No hay necesidad de que nadie nos ata, solo somos nosotros. Nuestro ser interior es el que anhela estar allá en el mundo, y las cosas del mundo y el mundo pasarán, mas la palabra de Dios no pasará jamás. Y ellos tuvieron que darse cuenta que realmente con Dios había que ser agradecido. Y yo le preguntaría a usted, ¿cuántas cosas ha hecho Dios con usted? ¿Y de cuántas se queja? También, de cuántas renegamos muchas veces. Y yo creo que a veces una de las cosas menos sensibles para nosotros los cristianos, porque nos creemos seguros en Cristo, es ser agradecidos con Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque se nos olvida muchas veces hasta darle un cántico, una adoración. Nosotros pensamos que estamos dándole la espalda a cualquier Dios. No, mi Dios es Jehová de los ejércitos, mi Dios es el Señor, mi Dios es aquel que descendió con poder, aquel que creó todas las cosas cuando no había nada. Él hizo siempre algo. Él es el Dios de poder, el Dios de autoridad, aquel que ama a su pueblo, aquel que ha prometido llevarnos en un día. A ese Dios del cual yo estoy hablando. Pero muchas veces a nosotros nos falta un poquito más de sensibilidad espiritual para reconocerlo. El pueblo realmente en ese caminar rechazó tantas veces a Dios y puso a prueba tantas veces a Dios. En el diario caminar, en la vida de nosotros, muchas veces queremos probar a Dios, cuando realmente los probados somos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente, por eso Santiago dice, a ver, muéstrame tu fe y yo te mostraré también las obras. Porque a veces nosotros decimos tener fe, pero no tenemos obra. La obra de todo hombre y de toda mujer está señalada en su diario vivir, en su diario caminar, en su relación con Cristo. Y por eso es que cuando medito en ello, me doy cuenta que yo puedo llegar a un tercer punto. ¿Para qué? Para reconocer la grandeza de Dios y el poder de Dios. Y por eso recogía este pasaje. Mire, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tan importante soy yo? Porque llega el momento en que nosotros mismos nos menospreciamos más. ¿Por qué no regresa conmigo al Evangelio según San Lucas? Y vamos a ver algo. Cuando Dios hace un milagro en nosotros, debemos de darle gracias a Dios y ser agradecidos con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque dice en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, y en el verso 11 dice: e yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y usted sabe lo que es eso, realmente geográficamente. Usted se ha puesto a pensar eso. Dice que él pasaba entre ¿qué? Entre Samaria y Galilea. ¿Y qué pasa? Y usted me va a decir, ¿y eso qué importa? Sí, pero ¿se acuerda de aquella mujer que encontró ahí en el pozo de Jacob? Aquella mujer llamada la samaritana. Aquella mujer que el Señor le dijo, mira cuántos maridos has tenido y aún al que tienes no es tuyo. Ah, tú pareces uno de los profetas, le dijo. Pero el Señor en este momento, cuando está ahí, dice, Él no ha entrado a la aldea. Él no ha entrado. Dice, Él pasaba entre Samaria y Galilea. Qué interesante, porque usted se puede dar cuenta que dice la historia bíblica que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero entre medio de todo esto aparece, sigamos leyendo un poco más, y dice
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. ¿Cuántos hombres? 10 hombres. ¿Cómo estaban ellos? ¿En qué condición se encontraban? Leprosos. Y leproso quiere decir alguien que tiene problema en su piel, que tiene una enfermedad contagiosa, que si él tiene relaciones con otras personas, no tiene simplemente el estar al contacto de ellos, esa enfermedad se le pasa. El pecado se pasa. El pecado es símbolo ¿de qué? De lepra. Y cuando nosotros allá en nuestra tierra dicen al que anda entre la miel algo se le pega, ¿no? A ver, ¿cuántos se acuerdan de ellos? Por lo menos digan en eso, ¿no? Así es la lepra. ¿Al que anda qué? Al que anda entre medio del pecado, no se preocupe, pecador se volverá. Porque es una realidad. Y alguien me decía, no, pastor, ¿qué pasó? Me va a decir, eso es mentira. ¿Cómo no, hermano? No te preocupes. Si no tocabas vas a terminar tocando. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a todas esas cosas. Mas sin embargo, imagínense, acá habían 10 que tenían una condición difícil, una enfermedad, y el enfermo necesita una sanidad. Y si va al médico y el médico no le hace nada, ¿a quién tiene que implorar? A Dios. Es el último recurso. Y estos estaban en esa condición, ya estaban desahuciados hasta por la sociedad, porque ellos tenían que estar aislados, ellos no podían tener comunión con nadie. Y allí, en ese lugar, de ese lugar ellos salen en busca del maestro. Salen 10 de ellos. Y ellos salen en busca del maestro. Y mire lo que continúa aún diciendo. Dice, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciéndole, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, a nosotros nos pasa algo y nos arrodillamos. Padre, ten misericordia de mí, hazme un milagrito. Padre, ayúdame. Mira, yo no puedo pagar la deuda. Mira, Padre, yo no puedo pagar el carro. Mira, Padre, yo no tengo trabajo. Mira, y le estamos pide. Y ahí estamos rogando nosotros de rodillas, misericordia, Dios. Pero a veces nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios. Yo no te voy a decir que Dios no contesta. Yo no me voy a meter en eso, porque eso le corresponde a Él. Pero yo te voy a hablar del agradecimiento verdaderamente que tiene que ver. ¿Sí? Porque hay que darle un agradecimiento. Porque hay dos cosas interesantes en medio de este pasaje. La primera de ellas es que veamos lo que sigue diciendo. Y alzaron su voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. El Señor no se acercó ahí. El Señor les dijo de lejos, pueden ir, muéstrense al sacerdote. O sea, en otras palabras, vayan y muéstrense a los hombres. Vayan y enséñenles a los hombres quién soy yo. Vayan y díganle a ellos quiénes soy yo, Jesús de Nazaret, aquel el que vino y nació a través de una Virgen María, a través de una mujer llamada María, de allá de Belén, de allá de Judá, de allá nació. Y le dijo, ve y muéstrense a los hombres. Ahora, pero no solamente dice, y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. En el instante que el Señor les dice que vayan, ellos no eran limpios. Significa un proceso. Un proceso. El día de ayer se llevó un acontecimiento. Cuando María estaba allí hablando con una persona ahí, muchas veces los individuos, las personas dicen conocer a Dios, pero su caminar está desviado. Y a mí que no me vengan con el cuento que son pastores, que son ministros, que son evangelistas, que son misioneros. El que sirve y ama a Dios tiene un lugar donde congregarse. Alabado sea Jehová. Porque nosotros, ¿y qué le dijo el Señor a los fariseos? Vosotros hijos del diablo sois. Porque ni siquiera Abraham tenía como líder. Porque si no, las obras de Abraham hubiesen hecho. Así nosotros mismos también. Nosotros mismos debemos de reconocer que en medio de todo, si Dios nos ayuda, si Dios es favorable a nosotros, ¿por qué no hacerlo? Mire, algo interesante que continúa diciendo. Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra y a sus pies dándole gracias. Y este era, ¿de dónde era? De Samaria. Era un samaritano, era un extranjero el que le había dado gracias a Dios. Y usted me diría, pastor, pero aquellos se fueron, el Señor les dijo que se presentaran a los sacerdotes. Ellos no hicieron mal, pero yo te voy a decir, muchas veces nos queremos presentar más a los hombres que presentarnos a Dios. Primero preséntate a Dios y después preséntate a los hombres y la gloria de Dios te bendecirá más. ¿Por qué? Porque una vez nosotros nos sometamos y bendigamos el nombre de Dios, Dios te va a dar gracia con los demás y hasta con los hombres mismos. Porque solo uno. ¿Por qué solo uno? ¿Y por qué los otros 9 no le dieron la importancia al Señor? Si quién los había sanado, no eran los sacerdotes. No, lo que los había sanado era el poder de la palabra de Dios. Aquellos no pecaron. Pero yo quiero hablar del agradecimiento de Dios. Yo quiero hablar del agradecimiento de Dios. Uno de ellos reaccionó y dijo: aquel que me dio la palabra, aquel que me dijo que me fuese y me presentara a los sacerdotes, este tiene poder. Voy e iré y le daré gracias a Dios allá junto a él. Y este hombre regresa con él y le da toda la gloria y toda la honra. Todo aquel mal que tenía, toda aquella enfermedad fue quitada. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos que Dios nos ayude? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios haga un milagro? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios cambie algo? Pero ¿acaso tenemos un agradecimiento a Dios? Aquellos se fueron y se presentaron a los hombres. A ver, mire, le voy a decir a la iglesia: cada vez que usted esté enfermo, no primero vaya al médico, primero venga y preséntese a Dios como usted. Venga al templo, así como está. Y venga y preséntese a Dios, porque el que sigue haciendo milagros, el que hizo milagros ayer, hoy y los hará mañana, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él sigue haciendo milagros, Él sigue sanando, Él sigue libertando. Aleluya. Por eso es que yo creo que verdaderamente hay y debería de haber un agradecimiento en nuestros corazones para con Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa usted: eso ya lo sé yo. No, porque tu corazón está lejos aún todavía. Si tú me dijeses a mí que hay agradecimiento en tu corazón, no le darías la espalda a Dios con tanta facilidad. Si hay agradecimiento en tu corazón y andas buscando ayuda, el Señor te puede ayudar. Pero recuerda una cosa: que aun cuando los hombres quieran probar a Dios, siempre serán probados los hombres. Porque vinieron los fariseos y se juntaron en contra del Señor y sacaron un denario y le dijeron: a ver, ¿es lícito darle esto? ¿Tú qué dices? ¿Es necesario pagar los impuestos? El Señor les dijo: a ver, mira, ¿el rostro de quién veis acá? ¿Y qué dijeron? Es de César. Denle a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Eso significa: dale a los hombres lo que es de los hombres, pero dale a Dios lo que la gloria de Dios merece. Aleluya. Y entonces tú verás la mano de Dios en tu vida y en todas tus necesidades. Amén. ¿Tú quieres un milagro? ¿Tú quieres que Dios trabaje en lo que tú necesitas? Sí. ¿Sabes tú cuánta necesidad tenemos individualmente cada uno de nosotros? Cada uno. Mire, a ver, los muchachos en la universidad necesitan gracia y el favor de la sabiduría de Dios. Porque Santiago dice: el que no tenga, dice, el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Clame a Dios. Va, busca a Dios. Porque algunas veces nosotros nos consideramos lo más inteligentes. No te preocupes, que todo lo inventado ya lo inventó Dios. Ya no hay necesidad de inventar muchas cosas. ¿Sí? Incluso Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, dijo la verdad: mira, todo lo que está bajo del cielo es hecho por Dios. Algunas veces nosotros pensamos: no, yo quiero decirle, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Ahora quizás usted diga: pastor, pero yo necesito otro milagro.
necesito un milagro financiero. Y dice que aquella viuda, de aquello que no tenía, dice que se acercó al arca y lo depositó. Y dice, y de lo que necesitaba, no era de lo que le sobraba, porque el mismo Señor dice, mira, veis aquellos ricos que están dando aquellos dan de lo que les sobra, aquella mujer. Y sin embargo, Dios sigue actuando y trabajando a través de la historia con aquel que necesita un milagro de sanidad, como aquel que necesita una provisión. Dios lo seguirá haciendo. Y si a ti te falta sabiduría porque necesitas un mejor trabajo, Dios te va a dar gracia, sabiduría y entendimiento para el trabajo donde tú lo desees. Pero si hay alguien también que no conoce el camino de Dios, yo le invito a que venga a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, Él es el único medio para poder alcanzar salvación. No hay otro por el cual nosotros podamos ser salvos. Esto me recordó, concluyo con esto me recordó hace algunos años, cuando la empresa que yo trabajaba cerró sus puertas y dijo, ya no hay más trabajo, muchachos, se acabó. Y el dueño estaba tan turbado que nunca se acordó de dar referencia de ninguno de sus trabajadores, sino que cerró sus puertas y todos salimos para nuestras casas. Pero cuando Dios está en cargo de las cosas, no te preocupes, Dios abrirá puertas donde no hay puerta. Yo soy testimonio de ello. El siguiente día, el día lunes, me levanté por la mañana y le digo a mi esposa, qué bueno es estar desayunando juntos. Ya hacía varios años que no comíamos juntos porque el tiempo corre y corre. A las 10 de la mañana me suena el teléfono y me dicen, ¿qué haces? Aquí, tomando unas vacaciones. Y me dice, me dijeron que no tienes trabajo. Le digo, efectivamente, no tengo trabajo. Me dice, vente ahora mismo para acá, para la oficina, que aquí hay más que trabajo, aquí hay suficiente trabajo, y vente acá. Y era una compañía donde le hacían a la persona una cantidad de exámenes, no solamente en lo que es el área de lo que es el trabajo así dentro de la oficina, sino que hasta físicamente lo metían a uno. Lo mandaban al doctor por 3 veces para que le hiciera el examen. Ese mismo día salí por la tarde a presentarme allí para hablar con las personas de vida. Y según yo iba a platicar con el jefe del departamento, y sale al encuentro mi amigo y me dice, ¿cómo estás? Me dice, qué bueno verte, ven. Le dice, te voy a presentar al presidente de la compañía. Y presenta un hombre así, y luego el presidente de la compañía dice, espera, te voy a llamar a los dueños de la compañía, estás llamando a unos hombres allá blancos y todo esto. Y me dice, qué bueno que vas a trabajar con nosotros. Y me dice el presidente, no tienes que llenar ningún papel, solo pon tu nombre ahí, yo se lo doy a la secretaria y tú te puedes presentar cuando tú quieras. ¿Quieres una semana de vacaciones? ¿Quieres 2 semanas de vacaciones? Le dije yo, necesito una semana de vacaciones. Sí, necesito una semana de vacaciones, tómala y vente para acá. Y lo que te daban allá de sueldo yo te lo voy a aumentar, pero tú vente y trabaja con nosotros. Es porque cuando Dios tiene cuidado de los hijos, porque nosotros entregamos nuestro corazón a Él. ¡Aleluya! Y aunque así te parezca que la puerta está cerrada, los que honran a Dios siempre serán honrados. Y Dios te bendecirá, pueblo. Ponte en pie, porque Dios bendice a los que son fieles. Dios bendice a aquellos que